todos. Nuevamente esta semana tenemos otra clase sobre temáticas en meteorología y en la semana de hoy vamos a hablar sobre redes de medición y específicamente sobre redes pluviométricas. Vamos a hablar un poco sobre, bueno, las definiciones de lluvia, un poco sobre definir qué es un pluviómetro, mostrar algunos tipos de pluviómetros distintos como para que vean que no es algo tan trivial como parece, como poner un tacho en el patio y empezar a tomar datos. Tocamos un poco el tema de las regulaciones mundiales, de cómo debería ser una red para que ese dato sea considerado válido, que sea oficial y que se pueda introducir en los modelos de pronóstico. Y después vamos a mostrar un poco de ejemplos de las redes que tenemos acá en el país y cómo estamos en comparación con otros países, como para que tengamos un panorama más ampliado de la problemática de las redes de medición que tenemos, que es como el eje central de toda la meteorología. Si no tenemos datos de calidad ni datos que sean confiables, esos datos cuando se ingresan a las computadoras para hacer los modelos de pronóstico y hacer las simulaciones de cómo va a estar la atmósfera los días siguientes, no va a ser correcta, entonces nuestro análisis no va a ser el más preciso. En cuanto menos datos tenemos en el país, menos precisa el modelo, menos preciso el análisis, entonces ahí la información empieza a tener sus fallas. Así que bueno, a Facundo y a mí ya nos conocen de la semana pasada, si estuvieron, así que no hablo más y lo dejo empezar a él con la primera parte, que es la definición de las lluvias. Bueno, hola a todos, bienvenidos. Bueno, vamos a hablar de las redes locales de mediciones de lluvia, como mencionó Pablo anteriormente. Bueno, el temario es básicamente lo que mencionó Pablo hace un ratito. Vamos a ver definiciones, escalas, tipos de precipitación, pluviómetros, tipos de pluviómetros, instalaciones y recomendaciones, y las redes pluviométricas en la provincia de Buenos Aires. Para empezar, vamos a definir y mostrar qué escalas se utilizan en términos de precipitación. Vamos a hablar de lluvia, llovizna y nieve y las unidades de medición que se utilizan, tanto espaciales como temporales. Bueno, para definir la precipitación es el producto líquido o sólido que se condensa a partir de vapor de agua y cae a partir de las nubes o del aire y se deposita sobre el suelo. Y dicho término es lo que comprende lo que es lluvia, nieve, llovizna y granizo. También puede definirse como escarcha y centellada blanca, que es muy parecida a lo que es la escarcha, eh, eh, es un término un poco frecuente de escuchar, pero es muy similar a lo que es la escarcha. Eh, bueno, en términos de- lo que es la lluvia, se define como eh, la, la cantidad de precipitación con mayor a 0,5 milímetros para que se considere lluvia, es decir, el diámetro de la gota tiene que ser mayor a 0,5 milímetros. Cuando hablamos de una gota de un diámetro menor a 0,5 milímetros, eh, estamos hablando de llovizna o garúa. Eh, y después, bueno, también tenemos lo que es el chaparrón, que sería una lluvia repentina y de corta duración, que puede ser intensa y estar acompañada de ráfagas o de viento intenso. Y bueno, en cuanto a lo que es la unidad de medición, la precipitación suele medirse en milímetros, es decir, volumen sobre área, y las cantidades diarias se suelen o deberían tener una resolución de 0,2 milímetros, de ser posible, y mejor aún si es de 0,1 milímetros. Cuando hablamos de cantidades o valores semanales y mensuales, ya basta que tenga una resolución de 1 milímetros, por lo menos. Eh, en cuanto a la frecuencia temporal, es necesario que las mediciones se registren en un mismo horario en todo lo que es la red de medición. Eh, Está bueno para
para tener una convención de que en el mismo horario, durante un determinado tiempo, se ha registrado el total acumulado, por ejemplo, para que no sea de forma aleatoria ese registro. Y bueno, como mencionaba anteriormente, la unidad de medición son los milímetros y un milímetro es lo que equivale a un litro de agua en un metro cuadrado de área. Acá a la derecha se puede observar, por ejemplo, si tenemos una bandeja de un metro cuadrado de área, si tiramos un litro sobre esa bandeja, es lo que equivaldría a que haya llovido un milímetro de precipitación. Y también está bueno que, por ejemplo, cuando un observador mide el total acumulado, el- la lectura sea bien perpendicular al registro de medición para que no haya un error de- de asimetría en cuanto a lo que es los milímetros que se leen. Bueno, en este gráfico se puede observar dos tipos de variables. Una es la precipitación acumulada en rojo, en línea roja continua, y la otra es la precipitación horaria, y se puede observar en el eje izquierdo vertical la precipitación horaria y en el eje derecho la precipitación acumulada. Y en el eje horizontal podemos observar los días y las horas. Por ejemplo, esto es el 12 de agosto, 14 de agosto, 16 de agosto y así. Se puede observar que la precipitación acumulada, a diferencia de la horaria, es una línea continua que puede mantenerse plana o en ascenso, dependiendo si va lloviendo a lo largo de las horas. Y la precipitación horaria se puede ver en barras celestes y se observan como picos, digamos, de registros de precipitación. Por ejemplo, hay momentos en el día en donde no se registran precipitaciones y es por eso que no hay graficado la precipitación horaria. Y, y bueno, esa es la diferencia principal entre esas dos. Eh, Mira, ahí Facu, en cuanto a... para sumar Sí, en ese gráfico que está bueno para tenerlo el concepto, lo que recién explicó Facu del tema de la precisión horaria en la medición y el tema del estandarizar cuándo tomar las mediciones. Por lo general en el Servicio Meteorológico Nacional, que es donde se toman las mediciones oficiales de lluvia, se toman en convención cada 6, 12 o 24 horas, y eso es lo que se informa de manera rutinaria. Entonces, esta precipitación acumulada, que es lo que se ve en rojo, acá en este caso son varios días, que si es un caso especial para alguien haya hecho un dato o haya tomado, haya hecho un pedido de decir, bueno, dígame cuánto llovió del 12 al 20 de tal mes. Pero en general las mediciones se toman así, estas acumuladas una vez por día, como para ir reportando esos datos. Que están buenos esos datos de lluvia acumulada en el día para, depende del usuario que es lo que necesita. Si yo quiero informarle a alguien en el campo cuánta agua le estuvo cayendo en el mes, bueno, voy a tener que usar varios días de lluvia acumulada como para que sea un dato más relevante. Capaz la precipitación horaria, decirle me llovieron 20 milímetros hace una hora, eso le importa más al usuario de a pie o al que está en la calle o al personal de respuesta en una emergencia, porque capaz pueden llover 200 milímetros de agua, que suena mucho, en 2 semanas, pero eso distribuido en 14 días no es una gran cantidad de lluvia, pero ahí yo no tengo la precisión horaria de cuándo cayó. Si en esas 2 semanas cayeron los 200 milímetros, pero fueron en 2 horas de esas 2 semanas, ahí la película es otra. Ahí podemos estar hablando de que, bueno, fue una lluvia muy intensa durante 2 horas y después tuvimos 14 días casi de sin lluvia. Entonces, ese juego con los dos tipos de variable, la precipitación acumulada y el horario, está bueno como ir teniéndolo en mente como para ver qué es lo que estamos pidiendo. Sí, seguimos. y bueno, en cuanto a los instrumentos de medición, tenemos el pluviómetro. Vamos a hablar de los tipos de pluviómetros, las instalaciones y recomendaciones asociados. Podemos tener pluviómetros automáticos y manuales. Dentro de los manuales podemos encontrar los pluviómetros cilíndricos y los tradicionales.
Los tradicionales requieren que una persona eh, mida la cantidad de lluvia de forma manual. Y después tenemos otro tipo de pluviómetros registradores, como los de sifón, que tienen un sistema que guarda los datos, pero es necesario ir a hacer el registro de la medición. Eh, y por otro lado, los pluviómetros de balancing cuentan con un dispositivo que registra la medición y permite consultar los datos de forma a distancia, digamos, sin necesidad de estar consultándolo en el sitio, y esto facilita un poco la observación automática. Bueno, en cuanto a la estructura y anatomía de los pluviómetros, el estándar es que tengan un diámetro de la boca de 20 centímetros. Estos pluviómetros están como fijados sobre una base fija, que hace que el viento, por ejemplo, no lo mueva del lugar cuando hay fuertes intensidades de viento. Eh, tienen, Están emplazados también eh, sobre un recipiente, y dentro del recipiente tienen el- la- digamos, el recipiente para medir la cantidad de agua. Y por otro lado, el observador, una vez que va a medir, tiene como un registro estandarizado en donde mide con mayor exactitud en la cantidad de milímetros que se registraron. Y bueno, esto, por ejemplo, el interior de lo que es un pluviómetro está en esta foto, que tiene muchas partes que no vamos a ahondar en detalle, pero para que se den idea la cantidad de componentes que tienen, y, bueno, en los mecanismos que se utilizan como para que sea exacta la medición. eh, este tipo de pluviómetro lo que hace es que tiene como una balancita que cuando llega a una determinada cantidad de milímetros es como que vacía automáticamente y vuelve a registrar la precipitación. Eh, y bueno, después en los distintos tipos de pluviómetros podemos encontrar los automáticos a la izquierda y los manuales a la derecha. El de la foto izquierda de los automáticos es el más estándar, digamos, en cuanto a lo que es los pluviómetros automáticos. En la foto derecha de los automáticos lo que utiliza son como sensores infrarrojos que van registrando el tipo de precipitación y también el tamaño de la gota, y con eso puede llegar a inferir de forma bastante exacta la cantidad de precipitación. Y bueno, los manuales tienen, por ejemplo, el de la derecha que va a ir registrando en una hoja de papel la cantidad de precipitación que se va registrando en el momento, y va haciendo un trazado continuo de la precipitación diaria. Y bueno, el de la izquierda de los manuales es uno un poco más, eh, poco, registra más que nada la totalidad de la precipitación, y no tanto la precipitación instantánea. Volviendo a tipos de pluviómetros, eh, tenemos el pluviómetro convencional que mencionaba anteriormente, que registra el total de precipitación acumulada y requiere que alguien vaya a registrar esa medición. El pluviógrafo es el que mencioné anteriormente con la foja de papel, que va registrando un trazado continuo de la precipitación, y por ende podemos observar cuánto llovió en determinado tiempo, además de haber registrado la totalidad de la precipitación. Bueno, la estación automática es bastante más completa eh, y bastante más automática. Suelen registrarse mediciones cada 10 minutos, y esos registros suelen enviarse de forma automática a algún servidor.
y no hay necesidad de que un observador esté yendo a registrar la medición. Y el telepluviómetro también es bastante automático y suele emplazarse en lugares remotos, eh, y también sirve como para registrar la precipitación de forma instantánea, además de la acumulada. Hay como para hacer un cierre antes de pasar a la parte de emplazamientos y que tengamos en cuenta los por qué hay tantos. Básicamente, si uno se estuvo viendo las fotos, se dio cuenta que son todos instrumentos bastante parecidos en forma. Y para medir una cantidad de agua, si vamos a lo básico, si uno puede poner una lata de, no sé, de durazno en almíbar o una lata grande atada a un palo en el fondo de su casa que recolecte agua y después agarra esa agua y la pone en alguna jarra que tenga una graduación, eso ya es una medición bastante confiable de lluvia, en verdad. No es mucho más complejo que eso el pluviómetro. Es un tacho que recolecta agua y después se mide. Hasta ahí termina la tecnología. Después, lo que hay, se fueron desarrollando distintos instrumentos con mayores niveles de complejidad para que se empiecen a eliminar lo que vamos a ver ahora en la próxima parte de la clase, que son unos errores de, bueno, el instrumental. ¿Por qué tiene esa forma? ¿Por qué esa boca tiene que ser de 20 centímetros y no más o menos? ¿Por qué tiene adentro el tacho este de esta manera? ¿Por qué esto otro? Lo que tiene también los distintos tipos de instrumental es el nivel de mantenimiento o de requerimiento de intervención humana que tiene cada uno, ¿sí? Si no tendría un tacho, una lata en el fondo de su casa, tendría que estar todos los días yendo a medir, descargando, midiendo y todo el tiempo haciendo esa gimnasia. Ahora, los que son más automáticos, como los que vemos acá en la pantalla, tienen sistemas que van drenándose, entonces directamente uno puede medir por días, días y días sin intervención humana y va a ir quedando registrado cuánta agua cayó horariamente, cada 10 minutos, cada 1 minuto, eso se los puede ir programando y no se va a saturar. Lo que tienen esos instrumentos es que a la larga, como son mucho más tecnológicos, también suelen tener fallas más mecánicas o eléctricas o los instrumentos suelen descalibrarse y ahí requiere la intervención humana para ir, sacarlo, calibrarlo y que siga midiendo de una manera correcta. Por eso se tienen instrumentales que se llaman patrones, que no los pusimos acá, pero son como los centros oficiales de medición, en nuestro caso el Servicio Meteorológico Nacional, tiene en su laboratorio en el edificio distintos instrumentos que son considerados los patrones del país. Esos están calibrados y están todo el tiempo midiendo de una manera la precipitación en un entorno controlado. Entonces sabemos que están todo el tiempo midiendo una calidad correcta o una cantidad exacta de la variable que estamos midiendo. Entonces, el resto del país lo que hace es agarrar esos instrumentos, transportarlos al servicio meteorológico, calibrarlos y volverlos a mandar una vez cada tanto cuando requieren mantenimiento. O mismo el observador meteorológico puede ir haciendo mantenimientos programados en el año como para mantener el instrumental, dependiendo de dónde estén parados. Si uno tiene una estación meteorológica con un observador de superficie que toma los datos horariamente, bueno, ahí hay una persona horariamente yendo al instrumental, viéndolo y lo va manteniendo. Ahora, los lugares en los casos en los que son medio remotos, que están en la montaña o en zonas muy, muy, muy lejanas de la ciudad, suelen ponerse estaciones automáticas o estos telepluviómetros que están buenos porque no hace falta ir todos los días a verlo. Lo que pasa es que después el ambiente es muy inclemente en ese sentido. Los pájaros van a posarse en el instrumento, van a dejarle ramas, las arañas van a hacer tela de araña en la punta de la estación meteorológica. Eso parece un dato menor, pero si hay una tela de araña en la boca del pluviómetro, esa lluvia no se va a medir de la misma manera. O si hay un nido de un pájaro arriba, lo mismo. Y muchas veces se observa, si uno va al interior del país, la gente por deporte ve un aparato de estos en la calle y a veces suelen dañarlos o romperlos o dispararles con algún arma o hacer cosas así y eso le empieza a degradar la calidad del aparato, se podrán imaginar. Entonces, tan buenos los automáticos, no requieren que los veamos tanto, pero al dejarlos así en el entorno, en la intemperie por muchos días, empiezan a pasar cosas que siempre se requiere, por más automático que sea el instrumento, de la intervención humana, ya sea o para medir, ya sea para mantener o sea para calibrar el instrumento, ¿sí? Uno puede reemplazar algunos instrumentos mecánicos por automáticos, pero siempre va a necesitar que un técnico vaya a revisar de que esa calidad del dato está buena, porque si no solamente cambiara los datos de todo el país y pusiera todas automáticas, tendrías que tener un gran equipo distribuido en el país para ir a buscarlas después cada tanto, para ir a calibrarlas y ver que estén en condiciones, porque si no, no tenés, se pierde esa calidad del dato
y uno piensa que es algo menor, capaz que tenemos una variable de unos milímetros de diferencia entre un dato calibrado y uno malo, o el del tachito de la data que uno puede poner en su casa, pero después ese dato lo que tiene es que es como el inicio del pronóstico. Si uno manda ese dato al Centro Mundial a que se meta en el modelo numérico y eso después me diagnostique la atmósfera para hacer un pronóstico a futuro, todo ese camino se va a ver, se va a ver degradado por la calidad de ese dato que no está bien, no está calibrado. Entonces es muy importante tener un dato bueno y de calidad en todos lados, porque si uno empieza a tener estos tipos de conflictos de no mantener sus instrumentos, se empieza a romper toda la cadena de información y uno cuando después recibe el pronóstico dice, che, esto está raro. Bueno, y eso inicia acá, en que este instrumento con el que se mide la variable esté bien. Eso es como la moraleja de la cosa. Todo arranca en que esto funcione y que alguien lo mantenga bien. Bueno, después, como importante, hay que hablar del emplazamiento, las recomendaciones para que esté bien emplazado el instrumento. Eh, en términos generales, bueno, está bueno que los instrumentos de medición estén emplazados en determinados lugares, lejos de obstáculos. Eh, por ejemplo, la captación de la precipitación depende del diseño y la exposición del pluviómetro, del tipo de precipitación y las condiciones meteorológicas como el viento. Eh, en cuanto al emplazamiento de los objetos de medición, de los pluviómetros, por ejemplo, es importante que el instrumento esté emplazado a una distancia que supere eh, la altura del obstáculo max próximo desde la base, desde el límite superior del pluviómetro, por ejemplo. Si en este caso, como se ve en la imagen derecha, yo tengo que la altura del árbol desde el límite del pluviómetro es la altura de H, entonces la distancia que tiene que estar ese pluviómetro tiene que ser mayor a 2 veces esa altura que está descrita ahí en la imagen. Eh, por ejemplo, acá menciona el texto que los mejores emplazamientos suelen ser claros de los bosques o de los huertos, es decir, donde hay obstáculos suficientemente lejos que hacen que el viento no influya tanto en- en desviar o- o cambiar la dirección de la precipitación. eh, y también se recomienda situar a los kilómetros a una altura aproximada de 1 metro para evitar las salpicaduras del terreno y de 10 centímetros sobre el extremo de la base o poste. Bueno, esto es lo que se mencionaba anteriormente con el efecto del viento. Cuando el viento es muy intenso, lo que puede llegar a generar cercano a lo que es la base del pluviómetro es una desviación de la precipitación y eso hace que la precipitación no caiga tan vertical como, como para que sea eficiente la exactitud de la medición. Además, cercano de la boca del pluviómetro pueden llegarse a generar algunas turbulencias que también pueden llegar a afectar al error de medición de la precipitación. eh, y eso hace que se registre menos cantidad de precipitación de la que podría haberse registrado sin la presencia del viento. Eh, Acá en esta figura podemos observar en las rayitas azules son la precipitación y en la flecha grisácea tirando a blanca es la intensidad del viento que, que podría llegar a ser bastante intensa y cuanto más fuerte sería el viento, más inclinada estaría la lluvia y eso generaría también un error en lo que es el acumulado registrado en el pluviómetro y asociado por ejemplo, obstáculos en lo que es el campo de observación.
como por ejemplo árboles, arbustos o la misma superficie, en contacto con el viento puede llegar a generar pequeños remolinos que pueden llegar a complicar también la medición y así un error también en la exactitud de registros. Bueno, en cuanto a los errores típicos en pluviómetros, eh, se puede encontrar el error debido a la deformación del campo de viento por encima de la boca del pluviómetro, como se mencionó anteriormente, que es normalmente de entre 12 a 10 por ciento. El error debido a la pérdida de humectación en las paredes interiores, ya sea del colector y del depósito, que normalmente va del 2 al 15% en verano y del 1 al 8% en invierno. Y también error debido a la evaporación en el depósito, que es del 1 al 4% típicamente. Y también están los errores aleatorios de observación y de instrumentos. Y acá para cerrar todo lo que es la medición, los registros de medición, es importante entender que la red de medición de lluvia que facilita el conocimiento meteorológico a nivel local, es decir, facilita el acceso a la información y también podemos conocer mejor la distribución espacial de la lluvia al tener más cantidad de pluviómetros espaciados sobre el territorio, ya que, por ejemplo, la- una tormenta, una misma tormenta puede generar un impacto determinado en determinado lugar y, por ejemplo, 1 kilómetro puede no generar un impacto significativo. eh, y también es fundamental para la gestión del riesgo, ya que permite a la comunidad anticiparse y adaptarse ante posibles inundaciones. Con esto terminamos la primera parte ya de la clase de hoy. Si tienen alguna consulta en esto, que es más, fue mucho más parte de definición y como para que te setemos un poco los parámetros para empezar a hablar. Si tienen alguna duda pueden comentarla en el chat y la vamos a ir respondiendo, o espero hasta para el final de la clase y la vamos a ir respondiendo. Ahora, en el momento que comparto yo, acá. No, perdón. Ahí voy, Y- ahí va. Bueno, ahí como para retomar un segundo, tengan esto que Facundo estuvo hablando recién, de los porcentajes, todo lo que hablamos, tanto que hinchamos o que hicimos hincapié en el tema del emplazamiento y en la calidad del instrumento, es por estas cosas. Si bien parece poco al principio, uno empieza a sumar los errores de una cosa y otra, y si uno calcula el peor de los casos, que sería tener una lata colgada en el fondo de su casa e irla a medir una vez por día, estos valores serían muy altos de error y se irían yendo como a la cota más extrema, y el otro ya dejaría de ser de buena calidad, ¿sí? Como parece poco, pero se hincha tanto en esto de cómo tiene que ser el dato, el instrumento y la persona que los mide y todo para minimizarlo, porque el error va a existir siempre, ya sea humano o instrumental, siempre va a haber algo de error, no se puede ser perfecto, pero se trata de reducir lo mínimo posible para que esto que les contaba al principio, de que después ese dato cuando se meta en la cadena de valor de toda la información meteorológica en el mundo y se empiecen a hacer los modelos, no tenga tanto impacto, pero tengan en cuenta que cada dato de lluvia que se mide, cada dato de precipitación, de temperatura, de humedad, de todo lo que se mide, tiene algún cierto tipo de error, eso es por cómo es la ciencia, todo tiene algo de error, ya sea humano o instrumental, y eso se traslada. Piensen que todo el país tiene 150 datos, 120 datos que se miden hora por hora, eso sumado al resto del mundo, todo tiene un poquito de error, así que siempre la medición va a tener un poquito de error. Uno nunca tiene la suficiente cantidad de datos como para cubrir la necesidad general de todo lo que quiere medir, y aparte los pocos que tienen, o los que la diferencia que tenemos, tienen algún tipo de error, entonces todo eso se suma para que cuando uno después hace un modelo numérico no sea tan preciso, y nunca se puede llegar a hacer por tema de teoría que se llama la teoría del caos, es
nunca se va a poder llegar a tener la suficiente cantidad de datos y tan precisos como para que el pronóstico sea perfecto. Eso nunca puede existir. Uno puede acercarse a eso, que es a lo que apuntamos, ¿no? Con impresión y con desarrollo, llegar a la parte máxima de eso, pero es como una asíntota a la cual uno nunca, un objetivo al que nunca se llega. Siempre es como, por un límite físico de cómo es la teoría, siempre va a haber algún tipo de error que te impida llegar al modelo perfecto. Bueno, y con esto pasamos a casos más puntuales de las redes que tenemos en la provincia de Buenos Aires en general, qué es lo que tenemos, qué es lo oficial, qué es lo no oficial, qué sirve, como para que tengamos una idea más completa de lo que estuvimos viendo recién con Facundo desde el inicio. Eh, Como para empezar a hablar, una definición más que se define como isoyeta. Una isoyeta es una línea de igual precipitación, une los puntos de igual precipitación. Si yo tengo una estación meteorológica en Olavarría y otra en Coronel Suárez y ambas miden 55 milímetros, en un mapa esas dos líneas estarían unidas, ¿sí? Y sería un campo. Por lo general no se miden líneas, sino que se hacen como campos, como curvas de nivel, se les dice, que sería lo más parecido a un campo topográfico, que eso capaz estar un poco más, lo tiene más a mano, ¿no? Un campo de elevación, uno puede ver a veces en el terreno, cuando hace algún tipo de estudio, cuando quiere ver cómo es un terreno. Eso sería lo mismo, pero en cantidad de precipitación. Acá a la derecha tienen un mapa, estos son los que emite el Servicio Meteorológico Nacional, que tiene los puntos rojos son las estaciones que toman mediciones, ¿sí? Pueden ver que hay zonas en Buenos Aires con muchas estaciones, pero si se fijan en el resto del país hay zonas bastante desoladas, ¿eh? En la provincia de Río Negro tenemos solo dos o tres, La Pampa solo dos, y esta parte está toda a oscuras y así. Entonces como que es lo que te contaba, que tenemos datos, pero faltan datos y después eso se traduce en un pronóstico. Pero bueno, con eso que tenemos se pueden hacer estos campos que medimos con estas isoyetas, las líneas de igual precipitación, y podemos tener una distribución general de cómo fue la lluvia en la provincia en función de algún evento. Y ponerle que todo lo que va a llover hoy y mañana en la provincia, después hace un campo de estos para tener una idea más concreta. En las zonas donde no hay datos, esta información que ves acá, por ejemplo, donde no hay puntos rojos, no es tan precisa porque ¿qué está haciendo? Está comparando o está, ¿cómo se dice? Extrapolando es la palabra, el dato con estos que están acá, ¿sí? Como para hacer qué pasa acá en el medio. El tema es que, bueno, si justo las tormentas son más chicas que esta distancia, si justo una tormenta de mayor intensidad, un chaparrón más fuerte en este lapso de tiempo pasó de la zona de 9 de julio a la zona de Arrecifes, y esto sería la parte de, sí, Arrecifes, Bragado y alrededores, justo hubo una lluvia más intensa, capaz llovieron 100 milímetros más, y eso no se midió porque no hubo un dato. Entonces, este campo tiene esas limitaciones. Sí, mide, pero bueno, sabe medir, te da un dato donde tenés un instrumento. De la parte donde no tenemos instrumental, pudo haber pasado otra cosa que no llegamos a calcular. Por eso es bueno inflar la red de datos para tener más puntos de observación y que estas cosas no se nos escapen. Em, a ver si seguimos. Acá tenemos esto. Cuanto más puntos tengamos, es la lógica, más puntos vamos a tener, más gente midiendo, más preciso va a ser este campo y este mapa se va a poder ver de una manera. Pero bueno, toda esta zona de acá en el sudoeste de Buenos Aires, en Patagones y la zona de Villarino no hay dato, así que se usa el dato de Bahía Blanca con el de Patagones Viedma y el que tenemos acá en La Pampa. ¿Sí? Entonces, eso es una gran zona donde no tenemos información para medir la lluvia. Entonces, cuando las tormentas pasan por esta zona, es clave otro tipo de información. Esta es la información oficial del Servicio Meteorológico, que tiene las limitaciones de su cantidad de datos y personal. Por eso es importante buscar otro tipo de redes a veces cuando hacemos cosas en la gestión del riesgo en general. Y eso por eso se ve muchos campos o muchas cooperativas que compran estaciones meteorológicas automáticas y tienen en su campo datos personales. Esos datos capaz no tienen la calidad perfecta, capaz están medio mal calibrados, pero al menos es un dato y eso es mejor que nada a priori. Ese dato no se va a utilizar para hacer un modelo después porque no se sabe la calidad que tiene, pero sí nos sirve a nosotros como pronosticadores, más en la parte de emergencia, para informar a la provincia cuánta agua más o menos cayó en la zona y con eso saber el nivel de impacto que tuvo una lluvia. Entonces yo sé que una lluvia de tantos milímetros hizo tanto impacto, yo ya me puedo atajar para un próximo pronóstico de que si espero algo similar, ya lo informo de antemano. Eh, Bueno, y después la importancia de no es lo mismo tener una red pluviométrica en la zona de la llanura, por ejemplo, en la Pampa, en el litoral, que es una parte más lisa, más suave, digamos, por darle una palabra, que en la zona cordillerana o en las zonas montañosas. ¿Por qué? Porque ahí el terreno es irregular y las precipitaciones cambian muy rápido en muy poco tiempo. Si pueden fijarse acá en los mismos campos que vimos, esto es la distribución de lluvias en el país.
no es novedad, la zona de la Pampa húmeda, litoral y la zona del noreste argentino es la zona donde anualmente se recibe mayor cantidad de agua, ¿sí? Esto es toda la precipitación anual en milímetros y son todas las distintas climatologías que tenemos del país, ¿sí? Lo más fuerte es para la zona de Misiones Corrientes con casi 1800 milímetros en un año, ¿sí? Y bueno, la provincia de Buenos Aires oscila entre los 500, 600 hasta los 1000 y pico. Eso dependiendo del año, claramente. Esto es una climatología, es una estadística. Pero si se fijan en las zonas de la cordillera, ¿sí? Tenemos zonas donde de repente tenemos 1000 milímetros de precipitación acá en la parte de Neuquina o de Río Negro o Chubut, y un par de kilómetros al este casi nada de agua, ¿sí? Entonces, esa gran diferencia espacial que hay de la distribución de las lluvias nos hace pensar que capaz es más necesario poner más datos para poder tener una medición precisa. Si yo solo pongo un dato acá en Río Negro y lo pongo en el centro de la provincia, me estoy perdiendo de estos 1000 y pico de milímetros que hay en el sudoeste de la provincia y de los 600 y pico que hay en el noreste de la provincia, ¿sí? Por eso es muy importante conocer estos campos. Para hacer estos campos de lluvia también necesitamos datos. O sea, cuanto más datos de lluvia tengamos en el país, mejor van a ser estos campos anuales. Y lo mismo aplica de lo que explicamos en la diapo anterior. Eh, pero bueno, por eso existe un ente regulador a nivel mundial, que es la Organización Meteorológica Mundial, que es un brazo que depende de la ONU, y lo que hace, si bien son reuniones muy políticas con mucha gente de cada país, cada representante de un país se junta ahí y expone un caso, y eso es lo que termina dictaminando las estandarizaciones a nivel mundial para el resto de los servicios meteorológicos. Se llega a un acuerdo, se hacen estudios con científicos, se dicen, bueno, el laburo óptimo para nuestro país sería este, para los demás países sería de tal manera, y eso se agarran y se establecen parámetros, cómo medir todo esto de dónde poner un instrumento, a qué distancia de un obstáculo, qué tipo de instrumento, cómo tiene que ser el material, todo eso se determina allá en en esa organización, y nosotros después, como miembros, parte de esa organización, tenemos que acatar para que el dato sea considerado correcto. Entonces, de esa manera se definen varios tipos de estaciones meteorológicas. No todas son lo mismo, no todas miden lo mismo, no todas requieren la misma cantidad de personal. No es que yo ponga un aparato y ya está, no es que yo ponga un equipo de personas y ya está. Si son las de referencia, lo que se conoce como las más las que tienen los instrumentos calibrados, los que se conocen como los patrones, se tienen que poner una distancia entre 300 a 400 kilómetros cada una, como para decir, listo, esta es la referencia de esta parte de Buenos Aires, o esta es la referencia de esta parte de Entre Ríos. Se toma ese dato porque, por lo general, esas suelen ser las estaciones con los mejores instrumentos, la mayor cantidad de personal, la mayor cantidad de instrumentos para medir todas las variables posibles, y toman datos hora por hora si es necesario. Después de ahí vamos teniendo cosas específicas, estas que ven acá en la tabla, AM, SP o SP, que son, acá tenemos las definiciones, son agrometeorológicas. Bueno, lo que yo quiero medir para el agro no es lo mismo que quiero medir para la climatología y no es lo mismo que quiero medir para la sinóptica. Cuando hablamos de la sinóptica estamos hablando de la meteorología normal que uno conoce por la televisión, lo que sería la lluvia semanal, cómo va a estar mañana, cómo va a estar en la semana, eso es lo que se conoce como la lluvia o la meteorología sinóptica, en, en grandes rasgos. La climatología es lo que estamos viendo en el mapa anterior, que era, bueno, cuánto llueve en el año, por ejemplo, en Buenos Aires o en el país. Eso es como requiere otro tipo de información. Y el agro necesita cosas más precisas para ver cuándo cosechar, cuándo sembrar, cuándo hacer la parafernalia del campo, ¿sí? Entonces, para eso se toman datos y se espacian en una distancia estandarizada. Esta es la recomendación y estas son las cosas. Esto es como una recomendación general. Es lo que dice, bueno, si sos un país que está empezando, que se está desarrollando y quiere empezar a comprar estaciones y armar su red, este es el parámetro donde deberías poner cada una en función de tus necesidades. Después hay cosas puntuales, cada país no requiere lo mismo. Entonces ahí vamos a ir midiendo distintas cosas. Pero bueno, las estaciones de referencia lo que tienen de importancia es esto, que tenemos más de 30 años de datos, o sea, por 30 años al menos medir un dato hora por hora, ¿sí? Como para que se considere de referencia con una calidad buena. Y nosotros en el país tenemos la ventaja de como tenemos el servicio meteorológico, que es el primero de Latinoamérica, el tercero en el mundo en desarrollarse desde la época de Sarmiento, tenemos estaciones que son en las provincias de Buenos Aires al menos que tienen un siglo de datos. Tenemos más de 100 años de información meteorológica en algunas zonas y eso es muy importante y no se puede, todavía lo mantenemos como organismo eso, de tener esos datos con esa calidad, lo cual nos convierte en uno de los pocos en el mundo que tenemos eso. Eh, por eso son muy importantes esas estaciones. Eh, Después, bueno, existen más grupos de cosas, de estaciones
como lo que habló Facundo, hablamos de pluviómetros y esto, existen redes que son simplemente pluviométricas o pluviográficas. Solamente es un aparato que mide lluvia. Todo el resto no hay personal, capaz no hay termómetros, no hay barómetro, no hay nada, solamente hay pluviómetro. Y eso capaz es útil para hacer estudios de precipitación. Ahora vamos a ver más adelante cómo está distribuida la red nuestra en comparación con otros países, pero yo quiero medir lluvia para este tipo de eventos, como por ejemplo, no sé si estuvieron al tanto de ayer y hoy, pero una lluvia muy intensa en el oeste de la provincia, en la zona de Trenquelauquen, en la zona de Pehuajó, donde llovieron más de 100 milímetros de agua entre 5 a 6 horas. Si tenemos en cuenta que lo que vimos antes, hace unos minutos, que para la zona de Buenos Aires anualmente llueven entre 1000 y 1200 milímetros en la zona del noroeste oeste de Buenos Aires, que no lluevan 100 en 3 horas, nos estamos diciendo que casi una décima parte de esto, del total anual, cayó solamente en 5 horas. Yo espero que estos 1000 milímetros me caigan en todo el año distribuido, ¿no? Entonces el suelo tiene una capacidad para absorber esa agua, para procesarla, para mandarla a los arroyos, tiene como un tiempo de respuesta, se le dice, cada suelo, todos los suelos son distintos, pero tienen un espacio. Si yo le estoy diciendo, bueno, toma 100 de una, toma un décimo de lo que te cae en el año en un par de horas, eso es lo que genera que el suelo no tenga la capacidad de absorber esa agua, retenerla y procesarla, sino que se queda en la superficie y es lo que conocemos como una inundación. Esa es como el porqué de la cosa. Y mientras más cosas nosotros pongamos, cemento sobre el suelo, mientras más edifiquemos y mientras más usemos el suelo de cierta manera, eso rompe o va deteriorando la capacidad que tiene la tierra de absorber esa agua y aparte de tener lluvias muy intensas, el suelo cada vez está más degradado o más intervenido humanamente por cosas, lo que hace que absorba menos agua todavía, entonces tenemos un efecto doble. Está lloviendo más y el suelo está chupando menos. Entonces, cuando caen estos chaparrones muy intensos de lluvia, llueve mucha agua en muy poco tiempo y se generan inundaciones así muy fuertes como las que estamos viendo. Pero, ¿cuál es el punto? Trenquelauquen y Pehuajó marcaron 100 milímetros, pero si uno mira una red no oficial donde hay más datos en la zona alrededor o en las zonas de los campos, hubo campos alrededor de la zona que llovieron menos de 50. O sea, estamos hablando de distancias de 20 kilómetros o menos, ¿sí? Donde tenemos diferencias de más de 50 milímetros en el mismo fenómeno, en la misma cantidad de tiempo. Entonces, a veces uno usa, bueno, las de referencia o las sinópticas. Fíjense que las distancias son entre 100 kilómetros a 200, 300, 400. Entonces, esas pequeñas diferencias no se verían. Sería un campo más suavizado como el que mostré al principio, ¿viste? Que son pocos datos. Por eso está bueno las redes pluviométricas o las redes pluviográficas, porque se pueden poner datos cada 20, cada 30, porque son baratas. Es decir, no tenés que poner mucha persona, no tenés que poner mucho instrumento, simplemente es un buen pluviómetro o un buen pluviógrafo que sea eléctrico y que pueda transmitir la información automáticamente y pones muchos de esos. Eso sale mucho más barato que tener otras cosas. Te falta el dato de temperatura, te falta el dato de humedad, te falta el dato de precipitación, no, de, de presión, de todo el resto de variables, pero las lluvias, que es lo que vos querés medir, si es lo que te interesa para una zona de muchos campos o una ciudad, una zona muy urbana, está bueno tener redes pluviográficas porque pones información cada 20, 30 kilómetros. Eso es como, bueno, también en áreas montañosas muy complicadas se ponen muchas de estas. Eh, y acá les vamos a mostrar un poquito redes oficiales. En la provincia de Buenos Aires tenemos el Servicio Meteorológico, como les mostré recién. Acá tenemos las distintas zonas de la defensa civil y los puntos rojos son las estaciones. ¿Sí? Si ven, son bastantes. Buenos Aires es la provincia con más estaciones en eso. Pero si vamos a las eh, recomendaciones de la OMM, siguen siendo pocas. Hay países como por ejemplo Francia o Alemania o Italia, que tienen, el país entero tienen la distribución o el tamaño de Buenos Aires, para ponerlo así como un ejemplo claro, un poquito más, o España, por ejemplo, lo mismo, y donde nosotros tenemos capaz 15, 20 datos en Buenos Aires, ellos tienen 200, 300. Si nosotros en todo el país, en Argentina, ahora vamos a mostrarlo bien, desde La Quiaca hasta Marambio, tenemos 120 datos. Y esto estamos hablando hay gente que tiene el tamaño de Buenos Aires con más de 200, ¿sí? Ahí tenemos como una diferencia fuerte de escala, ¿sí? Pero bueno, aparte del servicio meteorológico, existen otras redes como la del INTA, a ver si tenemos un poco más, que son bien otro tipo de cosas y es otra calidad del dato, pero para nosotros como meteorólogos, entrar a estas redes y ver qué dato tiene nos sirve para tener una idea. Después los datos que se usan oficialmente para los pronósticos son estos, pero bueno, se usan para el día a día también. Después otra consideración a tener, por ejemplo, es dónde los ponemos, ¿sí?
Si tenemos las recomendaciones de la OMM está bien, pero por ejemplo una cuenca tan grande como la cuenca de la Matanza, y tenemos todas las subcuencas y todos los municipios de el AMBA y alrededores, que es donde más concentración de personas tenemos, y tenemos acá en estas zonas donde más densidad poblacional existe en el país entero. Entonces, ¿dónde las ponemos? Cerca de el río principal, cerca de los afluentes de los arroyos que cargan el río principal, en qué municipios. Bueno, esto es todo una una gran pregunta. En las redes de Acumar también, que es otra autoridad que de la cuenca de la Matanza, también tiene muchas estaciones particulares para medir cómo funciona esta cuenca en particular. Si no mide el resto de la provincia, solamente mide acá. Es algo en lo que se basa. ¿Sí? Esos datos sirven para hacer algunos tipos de estudios. ¿Sí? Para pronóstico no, en particular, sí para saber cuánto llueve y sí para hacer algo otro estudio de inundaciones a futuro y cosas así. Bueno, de estos existen varios entes en la provincia con varias redes que están buenas para ese tipo de cuestiones, no para introducirlas a los modelos de pronóstico. Eh, acá hay un link acá que les dejamos en esta presentación. Si quieren chusmear, tengan cuidado cómo son las informaciones. Siempre, la información es pública porque son entes de estatales, así que puede verlos cualquiera. El tema es, bueno, después qué se hace con ese dato y cómo se mide. Porque hay estaciones que están descalibradas o decomisadas o que el dato funciona pero está clavado hace mucho tiempo, así que úsenlo con precaución si lo quieren usar, acá tienen el link para entrar, pero no son todas, acá es un mapita lindo que tiene con varias redes todas juntas y pueden ver redes hidrometeorológicas, redes solometeorológicas, redes pluvigráficas, pueden ver niveles, altura y nivel de algunos ríos, no todos los ríos tienen un instrumental porque eso no hay, eso no es así, pero estaría buenísimo que todos tengan, pero no, todavía no llegamos a ese nivel de desarrollo, pero pueden entrar acá y a verlos. El tema, sí, tengan eso en cuenta, acá está la aclaración. Los datos suelen no estar actualizados y a veces están mal, pero bueno, para tener una idea, si uno está en alguna zona y dice, bueno, yo vivo por acá, me puedo fijar, bueno, fíjense, la zona de entre Viedma y Patagones, que era donde no teníamos datos en la red oficial, acá existen algunos datos. Entonces, con eso nos sirve para hacer un tipo de análisis. Como para tener al menos una referencia, ¿sí? Entonces, oficiales tenemos estas redes. La del Servicio Meteorológico Nacional es la de referencia para lo que es meteorología. Ahí están los datos con la mejor calidad, con calibraciones, con todo el tipo de cuidado que se quiere según las instrucciones a nivel mundial, ¿sí? Y excelente que calibra a nivel Latinoamérica, tiene como el pico de calibración, ¿sí? Entonces, nosotros Argentina calibramos para todo el país nuestro y demás países a veces vienen a traer sus patrones, sus instrumentos que son de patrón, al servicio meteorológico para calibrar con el nuestro, porque no está calibrado con el del centro mundial. Entonces tenemos esa responsabilidad con la zona. Pero bueno, existen fuentes no oficiales como Wundermap, que esto capaz la vieron, es muy útil, o capaz algún viento se la hemos compartido en alguna otra clase, me imagino, la hemos mostrado, que es una página web donde uno puede meter su dato privado. Yo me compro una estación meteorológica en mi casa, la instalo en el fondo, y después puedo poner ese dato, meterlo en esta página web y ellos me lo hostean y lo puedo visualizar. A ellos les sirve porque tiene un mapa con muchos datos. El tema es que, bueno, lo mismo, que la calidad es agarrate, porque puede haber de cualquier cosa. El tema es que hay mucha cantidad de datos, entonces, si bien no se usa para cosas oficiales, se puede usar para tener una idea de qué está pasando en la zona. Si yo veo de repente 10 datos en esta red y todos miden más o menos lo mismo, bueno, puedo decir, listo, llovió esta cantidad de agua. Ahora, si de repente tengo uno que dice 100, uno que dice 20, uno que dice 35, ahí ya empiezo a dudar un poco más. Por eso tiene que tener esto de que haya un experto mirando, ¿sí? Lo que le ponemos acá como una aclaración es, úsenlo con precaución. Eso es libre, también lo pueden entrar y ver, pero bueno, tengan en cuenta que los datos suelen morirse, suelen pincharse, las redes automáticas capaz pierden internet y sube cualquier cosa, entonces eso es mucho, está sujeto a muchos más errores de los que mostramos con Facundo al principio de la clase. Eh, Acá tiene un ejemplito. Tenemos la zona de, no, ya acá tenemos Entre Ríos, Santa Fe, norte de Buenos Aires, o la zona del sudeste de Buenos Aires, entre Pringles y Bahía. Hay muchos datos, están buenísimas, ¿ves? Hay un montón, una gran cantidad, y si uno hace un zoom aparecen más. El tema es que de repente aparecen estos puntuales donde, por ejemplo, en Pringles está marcando que hay 36 grados bajo cero, lo cual es obviamente un error muy fácil de percibir. Cualquier persona sabe que no hace esa temperatura en el país, a menos que se vayan muy al sur en invierno y ni siquiera, es un dato muy bajo. Lo mismo acá en Entre Ríos. Entonces, pero bueno, después hay cosas menores que uno no llega a verlas. Por ejemplo, uno cuando capaz quiere ver datos de lluvia, como les mostró Facundo, tenemos el acumulado, parece que es un dato normal, pero si uno ve esta línea recta, así que está subiendo, quiere decir que la estación meteorológica en este lapso de tiempo tuvo un corte de luz. Entonces, de repente uno capaz no lo percibe porque no tiene el ojo entrenado y no puede ver dónde está
el error y lo toma como cierto, y a veces pasan estas cosas. Por eso hay que usarla con mucha precaución. Y acá como, bueno, un ejemplito descriptivo, ¿sí? La red oficial que tenemos acá, el mapa que les mostré recién, en la zona del sudeste de Buenos Aires, ¿sí? Tenemos la zona de Mar del Plata, y acá tenemos un evento de precipitaciones en la zona de Mar del Plata. Esta es la imagen de radar de ese día. ¿Sí? Tormentas muy intensas, muy fuertes, si recuerdan la clase anterior, como vemos los colores del radar, si están entre los violetas, rojos y blancos, son tormentas muy, muy fuertes, como es el caso. Con esta densidad de redes podríamos capaz no llegar a medirla. Justo en la zona de Mar del Plata tenemos información, entonces se puede llegar a medir, si bien faltarían más datos, hay información. Pero si uno mira las redes no oficiales, en toda la zona, al menos Pinamar y alrededores, la zona de Necochea alrededores, más en el centro, hay mucha más cantidad de información. Estos datos tienen mucho más error, obviamente, pero bueno, también nos sirve como para saber qué estuvo pasando. Si estas lluvias estuvieran por esta zona, acá no tenemos cómo medirlas y acá sí. Entonces, en este ejemplito básico, bueno, para eso me sirve, para el día a día. Eh, y acá como para hacer una comparación, para que tengamos un panorama del contexto mundial nuestro. ¿Sí? Somos Argentina, tenemos miles de complicaciones a nivel general, eso no es noticia para nadie, pero si tenemos una que es muy clave, que es tenemos un país, nuestra extensión territorial es número 8 a nivel mundial. Esto es, la extensión total de Argentina es 3,7 millones de kilómetros cuadrados si contamos todos los territorios en disputa, ¿sí? Eso vamos a decirlo de esa manera. Pero lo que se considera como continental en Argentina entre Marambio bueno, y la zona argentina territorial son más de 2,7 millones de kilómetros cuadrados. Es mucha cantidad de terreno. Ranqueamos 8 a nivel global en tema de extensión y solamente contamos con 120 datos oficiales. Entonces, eso equivale a un dato cada 150 kilómetros, un cuadrado de 150 kilómetros. Ustedes dibujen un cuadrado en el mapa de 150 kilómetros por 150 kilómetros y pongan un dato en el medio. Así, y esas cajas muevenlas por todo el país. Eso es la distribución que tenemos de información. Y si consideramos lo que son las recomendaciones, tenemos bastante faltante en la parte del país. Y aparte no está distribuido de manera uniforme. Buenos Aires tiene mucha cantidad de información, sí, pero de repente Santiago del Estero no, el resto de las provincias del norte no, el centro del país tampoco, faltaría mucho, esto habría que poblarlo con muchos datos. Como caso de ejemplo, miren lo que es, esto es una zona de Japón. Japón tiene el país con 300 kilómetros cuadrados, casi 400 kilómetros cuadrados, sin contar también sus islas en disputa. Tiene el ranking de número 62 en el mundo, ¿sí? Está mucho más abajo que nosotros, está justo a mitad de tabla. Y ellos tienen 10.400 datos de pluviométricas, ¿sí? Con esto que les decía que son las redes solamente de lluvia, ellos tienen 10.000. Entonces son 2 ceros más que los nuestros, ¿sí? Y tienen un país que es menos de la mitad que el nuestro. Entonces, tengan eso en cuenta. Hay países que miden mucha cantidad de agua, mucho más, están recontra cargados de datos. Tienen un dato cada 6 kilómetros. O sea, en su caso, dibujen un cuadradito de 6 por 6 kilómetros, pongan un dato adentro y hagan toda la cajita. Nosotros tenemos uno de 150 por 150. O sea, donde hay uno nuestro, hay, no hice la cuenta, pero debería haberla hecho, muchísimos de ellos, y como más de 100, claramente. ¿Sí? Por cómo es la distribución. Es mucho. Eh, bueno, estamos hablando de un país como Japón que invierte mucha cantidad de plata en esto, ¿sí? Pero países como Francia, como España, muchos países de la región de Europa, Brasil, tienen bastante cantidad de datos también, no tanto como Japón. Japón es uno de los más altos, pero nosotros tenemos 120 en toda Argentina, cuando Francia o España tienen más de 200 o 400 en su tamaño, que es menor a Buenos Aires, ¿sí? Entonces, ahí tienen una idea de lo que es la densidad. Entonces, bueno, es un país muy grande, requiere mucha más inversión de la que tenemos. Esa es como la conclusión que quiero que les quede. Eh, y con eso cerramos la parte de la clase. Si tienen consultas de alguna parte de esto, pueden abrir el micrófono ahora y preguntar, o en la zona del chat, si quieren, pueden ir eh, consultando y les vamos a ir respondiendo con Facundo a medida que las leamos. A ver.